Vamos a hablar hoy de una de las cosas que contamina a las personas. Estábamos hablando hace 15 días, hablábamos de que nuestra agenda se contamina fácilmente. Y hablábamos de Mateo 15, versículo 19 al 20. Y decíamos que muchas de las cosas que salen de nuestro corazón manifiestan qué tan contaminados estamos y cómo, de acuerdo a esa contaminación, pues obviamente nuestra agenda diaria, semanal o la agenda que tengamos está contaminada. Hablamos hace 15 días, hablamos de los malos pensamientos, hablamos de los falsos testimonios y hablamos del robo en todas sus manifestaciones. Hoy vamos a hablar de algo que está también en este versículo. Dice, estas son las cosas que contaminan a la persona, o dicho de otra manera, hacen impuro a la persona. Y una de las cosas que en otra versión de la Biblia habla, en lugar de falso testimonio, habla de mentira. Decíamos que falso testimonio, dice falso, algo que no es verdadero. Testimonio es la versión que una persona puede dar de un hecho o de otra persona sobre una situación específica. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso en nosotros. Vamos a hablar hoy de la mentira. La mentira abarca más que el falso testimonio, porque el falso testimonio es sobre una situación o sobre una persona específica, pero la mentira abarca todo en general. Para poder hablar de la mentira, nosotros nos vamos a Juan 8, versículo 44. En Juan 8, versículo 44, dice que el diablo dice que no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que es propio, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Entonces, claramente el apóstol Juan en su libro dice que el padre de la mentira es Satanás, para que lo tengamos bien en cuenta. En Juan 8 también, versículo 32, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, una cosa que podemos entender de este versículo es que la verdad nos hace libres y la mentira nos hace esclavos o nos lleva a cualquier tipo de esclavitud. Si lo entendemos claramente, entendemos eso. Y entendemos que el padre de la mentira es Satanás y obviamente quiere limitarnos en la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. En Juan 14, versículo 6, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si tomamos estos tres versículos, podemos nosotros llegar a una sencilla conclusión. Dice Jesús es la verdad, el camino y la vida. O sea, Jesús es la verdad. Y la verdad nos hace libres. Y dice que el maligno, dice que es el padre de la mentira, y obviamente la mentira nos hace esclavos para que nosotros podamos entenderlo. En el desarrollo de la predicación nos vamos a dar cuenta que aparentemente en la sociedad donde estamos nosotros, pues ya se ha vuelto como algo, la gente lo ha socializado la mentira como que es algo inofensivo. Y vamos a darnos cuenta que es mucho más dañino de lo que parece. O sea, aparentemente pareciera que no fuera tan dañino como es y parece que fuera más sencillo, así como pasa con el problema que tenemos ahora con el COVID-19, que algunas personas después de 3 meses pues han como asimilado, han perdido de pronto el, la discreción, la prudencia, y ya ahora ya están lanzándose a hacer cosas a la tolondra. Dice, pues en todas partes dicen, evitemos las aglomeraciones, nosotros vamos y nos metemos en las aglomeraciones y hacemos cosas indebidas, no usamos el simple tapabocas, y es una cosa que uno se da cuenta que porque cada día se vuelve como más común, sobre todo en los fines de semana,
que es cuando la gente tiende como a descontrolarse o a desesperarse un poco. Entonces, es algo bien importante. Cuando uno va y busca la definición de mentira, mentira es una manifestación, mentira es una declaración, es una información que uno emite, pero quien emite, o sea, la persona que emite esa información, esa declaración, sabe claramente que esa información es falsa totalmente o es falsa parcialmente. Y el objetivo de esa manifestación que hace la persona es que quien la recibe o el receptor le crea lo que está diciendo. O sea, para la persona, o sea, es muy importante y esa es una de las virtudes que tiene la persona que es mentirosa, que convence a otros que lo que dice es la verdad. Y una vez ha hecho ese convencimiento sobre las otras personas, esas personas van a replicar la información recibida. Entonces, es una cosa bien tremenda. O sea, eh, por eso, cuando una persona repite o replica una versión que ha leído o ha escuchado sin examinar bien la misma o probar sus orígenes, está siendo inducida a mentir en forma voluntaria o en forma involuntaria. Nosotros podemos estar mintiendo en forma involuntaria, porque de alguna manera hemos creído que la información que hemos recibido es verdadera. Quien la emite asegura y asevera que las fuentes de donde recibió esa información son verídicas. Y obviamente, cuando profundiza uno sobre esas fuentes o uno profundiza sobre la información, resulta que realmente no, primero, ni es verídica y más tremendo, que muchas oportunidades es falsa parcialmente. Puede ser que no sea falsa totalmente, pero sí es falsa parcialmente. Entonces, es algo que está ahí, está en el ambiente. Y una de las cosas que tenemos que entender con respecto a la mentira y entender por qué la mentira contamina la agenda del hombre, por qué la contamina, es porque es muy antigua. O sea, es tan antigua como el mismo hombre y se utiliza para evadir la responsabilidad que uno tiene en algo que uno ha hecho o uno ha hecho, o también es la forma como nos excusamos para no hacer algo que se nos ha pedido. Y puede ser que sea algo simple, entonces nos excusamos. ¿Usted fue a pagar los recibos? No, porque resulta que en ese momento me llamaron del banco. Y resulta que no lo llamaron del banco. Yo mañana los pago. O sea, a veces caemos hasta en cosas tan simples como esas, ¿no? Cuando podemos decir, hombre, no, es que resulta que se me olvidó. En ese momento uno se me olvidó y no los pago, pero mañana los pago a primera hora. Pero como uno quiere siempre quedar bien, o sea, uno, por eso claramente uno dice, uno tiene que entender que uno primero tiene que agradar a Dios y después a las personas. Así no tiene uno que estar como hasta mintiendo o acomodando las cosas hasta en las cosas más simples. Las personas han ido socializando, han ido asimilando la mentira y muchas de las personas hoy mienten y lo hacen de forma automática. Y aún siendo cristianos y conociendo que uno de los mandatos de Dios es no dar falsos testimonios, y en otra persona dice no mentir. Entonces, a veces nosotros lo pasamos desapercibido porque nosotros empezamos a valorar cada vez que lo hacemos y en algunos casos le damos una valoración inferior a algo que sencillamente se vuelve la suma de la suma. Puede ser que la mentira que hoy estamos nosotros expresando o estamos replicando no sea realmente tan importante, pero sumada a una serie de mentiras que han venido de tiempo atrás, nuestra vida empieza a volverse como un campo apropiado para que la mentira crezca y realmente soy algo que se parece más a una mentira que a una realidad.
Y una de las cosas que vamos a ver más adelante es que la palabra expresa que hay un espíritu de mentira que se está alimentando constantemente de lo que nuestra boca, de lo que emitimos de nuestra boca y de nuestras acciones. La mentira es algo que está en la sociedad. Dice que nosotros estamos en medio de una, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, tenemos que ser diferentes, tenemos que ser luz, en medio de una sociedad malvada y perversa. Estamos hablando que eso le manifestaba Pablo a Timoteo hace 2000 años, o sea, hace mucho tiempo. Entonces, una de las cosas que desde la antigüedad, desde hace mucho tiempo, impacta en nuestra sociedad, nuestra vida, es la mentira. De hecho, en muchas oportunidades, las personas somos criados en lugares disfuncionales en donde los modelos de padre no le enseñan la importancia de ser personas transparentes, de ser personas honestas y que obviamente la verdad está ligada a ser parte de esa transparencia, de esa pureza que es necesaria. Y a veces facilitamos que las personas empiecen a mentir. Entonces, es una cosa que está ahí desde la antigüedad hasta nuestros días. Y cuando uno sale del contexto de la casa y entra al contexto social, al contexto político, uno se da cuenta que nuestros líderes políticos, sociales y empresariales de nuestro país realmente también muestran de una forma patética una alta capacidad para mentir. Eh, si uno se pone a mirar, a uno, pues, uno se impresiona, ¿no? Yo no tengo nada ni en contra ni a favor del señor Petro, pero él sale a toda hora con unas versiones, bueno, todos los días sale y casi una pelea con el uno, casi una pelea con el otro, y supuestamente esa es la verdad del señor Petro, ¿sí? Hoy estaba leyendo a un exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que decía que el señor Petro es como el COVID de la política, ¿sí? Enferma al uno, ataca al uno, enferma al otro. Y la verdad es que hay una serie de aseveraciones que son verdades a medias y obviamente eso es una casa pelea y obviamente cada vez que casa pelea, como eso vende, los medios, o sea, los medios se alimentan de todo eso. Como eso vende, entonces inmediatamente eh, genera otra cosa, o sea, siempre trata de estar como en el centro de la información, en el centro de donde se genera la información, y la gente le cree, porque lo más tremendo es que uno dijera, bueno, está bien, ¿cierto? Porque una persona puede ser muy sincera, eh, en este caso a través de las redes sociales, él utiliza mucho las redes sociales, y lanza un montón de información, está bien, sí, efectivamente. Eh, Hay personas, hay periodistas que también hacen lo mismo, muchas denuncias y cosas, y obviamente las soportan a través de un montón de cosas. eh, y obviamente son versiones. Pero uno de lo que se da cuenta es que desde la antigüedad hasta nuestros días, obviamente la mentira ha impactado la vida de las personas. Nosotros realmente, o sea, en una sociedad donde a veces es más valioso saber mentir, porque como decíamos al principio, mentir es divulgar, es manifestar, es emitir algo que nosotros sabemos que es total o parcialmente falso y que los demás, o sea, los receptores, realmente nos crean que es verdad. Eso es. Y hoy en día, pues existe eso, y hoy en día, pues elegantemente en nuestra sociedad le decimos publicidad engañosa. O sea, aquí no hablamos de publicidad mentirosa, ¿sí? Hay gente que, y realmente, o sea, y la sociedad se ha vuelto así. O sea, nuestra sociedad se ha vuelto así porque nosotros, inclusive cuando entramos en la relación con otra persona, le vendemos una imagen que realmente no somos. Y vivimos nosotros vendiendo una imagen que no somos. Entonces nosotros nos volvemos mentirosos. Entonces, una de las preguntas que yo me hacía cuando estaba preparando en este tema, ¿realmente los actores son mentirosos? Y empecé a buscar.
Y encontré algo que me pareció muy interesante. Dice, en cierto modo, actuar es muy parecido a mentir. Ambos intentan convencer a la audiencia haciendo girar una falsedad y llevando a las personas a una trampa. Cuando uno se da cuenta, desde hace mucho tiempo existen las novelas, las series de televisión, las películas, sí, muy interesantes, etcétera, etcétera, pero todo eso es mentiras. Las series, los muñequitos, todo es mentira. Pero de alguna manera, captan nuestra atención y nos hacen creer que algo de eso corresponde a la realidad. Y nos venden cosas que no son reales, que son imaginarias, que son fantasías, como parte de la realidad. Hoy en día, mucha gente dice mentiras, inclusive hay programas que son de mentiras, donde lo que hacen es decir chismes, verdades a medias. Escuché en el ambiente, ¿sí? Escuché en el aire que tal cosa, tal que va a pasar esto, que escuché en el aire que ya está la vacuna contra el COVID, ¿sí? Escuché en el aire que en Barranca hubo 500 contagiados, ¿sí? Uno donde va siempre escucha algo. Es que el gobierno no quiere mostrar las verdaderas estadísticas. Eh, hay un poco de gente enferma en las casas. Y la gente no quiere ir a que le hagan la prueba del COVID. Eso hay un montón de gente, pero bueno, vamos a completar, creo que, completamos 90 días, ¿cierto? De la cuarentena, sí, de que arrancó la cuarentena y ciento no sé cuántos días desde el primer caso. Entonces, hay gente que siempre está en eso. Y una de las cosas que uno entiende es que mucha gente dice mentiras con una facilidad pasmosa. Lo más tremendo de eso es que no solamente convencen con sus mentiras a otros, sino que finalmente terminan convencidos de sus propias mentiras y su vida se convierte en una mentira. Viven mintiéndole a todo el mundo, incluyendo a las personas que dicen amar o respetar. Todos los días, es una cosa bien importante, todos los días vemos cómo matrimonios, relaciones, amistades, eh, basadas en la confianza, en la credibilidad, el respeto, que llevan muchos años, se dañan, se deterioran o se rompen en muy corto tiempo, cuando el espíritu de la mentira se introduce y obviamente después de un tiempo las personas son descubiertas y obviamente la persona dice, oiga, pero yo no creí, y constantemente uno escucha eso, ¿no? Es que yo no creí que esta persona fuera así, yo no creí que esta persona me fuera a engañar de esta manera tan terrible, etcétera, etcétera. Y eso es una cosa de todos los días, como lo vamos a ver a la luz de la palabra. ¿Cuál es el origen de la mentira? El origen de la mentira nace en Génesis 3 y obviamente fue perpetuada por el maligno en el Edén. Una de las debilidades que encontró el maligno, porque dice que cuando el Señor creó todo, hizo toda la creación, y crea al hombre y a la mujer, dice que se sintió satisfecho. Dice, me siento satisfecho de lo que he hecho. O sea, él estaba de alguna manera convencido de que no había ninguna fisura en esa creación. Pero el maligno encontró una pequeña fisura, ¿cierto? Y obviamente esa pequeña fisura es que todos los seres humanos tenemos una debilidad que nosotros somos muy fáciles de engañar. Y eso se puede evidenciar y tiene una trazabilidad desde el Edén hasta nuestros días. Y obviamente fue una cosa muy simple. El maligno a través de la serpiente convenció, logró que en la mente de Eva pudiera entrar un pensamiento. Es que Dios no quiere que sean como Él.
Y ella se creyó eso. Pero para poder cumplir eso, había que rechazar la voluntad de Dios y sobreponer sobre la voluntad de Dios nuestra voluntad. Y eso fue lo que hizo ella. Claramente, el plan le funcionó. Lo que uno se pone a mirar es cómo el tipo, de una manera, el maligno, como lo hace antes, lo hace hoy, cómo donde había un ambiente perfecto, el ambiente de Adán y Eva en el Edén era un ambiente de vida perfecto, cómo él les hizo creer que había por encima de ese ambiente perfecto, había algo mejor. Porque siempre nosotros somos tentados a través de la mentira en la búsqueda de algo mejor. ¿Por qué si nosotros sabemos que las pirámides y ciertos negocios son engaños, por qué acabo de leer que acaban de desmantelar otra pirámide? Que usted invertía 2,5 millones y en un mes le entregaban 20 millones. Y la gente dice, es que eso es un negocio serio. Y lo dice con una convicción enorme. Dice, es que es un negocio serio, eso es serio. Esto no es una pirámide, esto es una empresa, es un negocio serio. Oiga, pero si están tumbando a la gente hace 50 años con ese cuento de la pirámide, y aún hoy todavía hay gente que se cree el cuento de la pirámide, es que eso es serio, eso es verdadero. Eso, lo mismo, DMG tenía instalaciones en Bogotá, en todo el país tenía instalaciones, oficinas, tenía almacenes, entregaban televisores, o sea, el cuento estaba bien montado hasta que el cuento se cayó solo, ¿sí? Y así de simple, pero hoy en día la gente todavía sigue creyéndole al cuento de eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una debilidad. Nosotros somos fáciles de engañar. Cuando la palabra dice examinarlo todo, y en otro versículo dice probadlo todo, probad de dónde viene esto, si esto viene de Dios o no viene de Dios, está diciendo todo. Pero nosotros asumimos porque hemos vivido, porque tenemos experiencia, porque tenemos algún conocimiento, que nosotros no necesitamos examinarlo todo para retener lo bueno, para poder separar la cizaña del trigo y poder uno asimilar lo bueno. O probar los espíritus que se están moviendo alrededor de la información que estamos recibiendo. Nosotros asumimos que ya, o sea, que ya sabemos, que ya entendemos o que no necesitamos hacerlo. Una de las cosas bien importantes con respecto a la mentira que está plasmado en lo que pasó en Génesis 3 es que claramente Satanás se dio cuenta que había una fisura y claramente es que todos, que el egoísmo, que eso no estaba ahí en el diseño de Dios, sino que Satanás vio una fisura en el diseño de Dios y dice, y pudo colocar el punto de vista de Eva en comparación con el punto de vista de Dios. Dice, es que Dios no quiere lo mejor para usted. Es como usted cuando lo quieren sonsacar en su casa y le dicen los amigos, uno cuando está joven, es que sus padres no quieren lo mejor para usted. Piense, vea, no la dejan salir o no lo dejan salir, ¿sí? Ellos no quieren que usted pruebe, que usted disfrute la libertad. Esa historia era la historia que yo me eché, ¿no? Hace como 50 años me eché esa historia, que había que disfrutar la libertad y, ¿sí me entiendes? Sí. Y entonces uno hizo como Henry en Acuajo, salió y se fue. Entonces, es una cosa bien importante. Entonces, la mentira, digamos, ¿por qué la mentira cuaja en nuestra vida? Porque nosotros tenemos pensamientos egoístas y anteponemos nuestros intereses a los intereses de Dios o a los intereses de nuestros padres o de aquellas personas que desean lo mejor para nosotros. Y por eso es que caemos en la mentira. Todo es una mentira. O sea, todo, porque dice claramente, decíamos que Él es el padre de la mentira. Dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Cuando nosotros nos enfrascamos en la mentira, caemos en esclavitud, y uno cuando mira el tema de esclavitud, andamos de una serie de adicciones, vicios y cosas. ¿El alcoholismo es nuevo? No. ¿El tabaquismo es nuevo? No. ¿Las drogas son nuevas? No. ¿El juego es nuevo? No. Todas las exageraciones sexuales, los deportamientos sexuales, la lujuria, la lascivia, la fornicación, etcétera, etcétera, la inmoralidad sexual que está explicada en Romanos 1, ¿es nuevo? No. Entonces la pregunta es, si no es nueva y nosotros tenemos la información, ¿por qué caemos en lo mismo? ¿Por qué sencillamente nos venden la puerta hacia un escenario que uno ya conoce, nos la venden con otra chapa, y entonces uno vive abriendo lo que no tiene que abrir, porque uno ya sabe lo que ya le ha pasado a otros y le han contado sobre su vida? Entonces, una de las cosas bien importantes sobre la mentira, y es con el ánimo de entender, o sea, poder entender, porque la palabra dice que hay que renovar nuestra mente. Dice, es cierto que si nosotros renovamos, cambia tu manera de pensar, esto sería muy interesante para poder entender por qué seguir haciéndole el juego al maligno en la mentira, porque el padre de la mentira es el maligno, ¿cierto? Entonces, y el Señor Jesucristo es la verdad. Entonces, claramente, el uno lleva libertad, el otro lleva esclavitud. Entonces, si entendemos eso y lo entendemos desde el mismo pasaje de Génesis 3, vamos a poder entenderlo en nuestra vida. Entonces, lo primero que uno entiende cuando uno se va a Génesis 3, y usted lo puede leer ahí, lo primero que entiende es que cuando aparece la mentira, asociado a la mentira, apareció el miedo. Estamos hablando de Génesis 3. Ubíquese, digamos, en este contexto, váyase a, no sé, hace como 5.000 años, no sé, más. Ubíquese en Génesis 3, ubíquese que usted está ahí mirando, ¿cierto? Mirando ahí la escena en donde está Adán y Eva después de haber comido la manzana, ubíquese ahí, ¿cierto? Se han dejado convencer del diablo, porque el diablo claramente emite una información que es falsa. Por eso es la mentira. Él emite una información falsa, dice, es que Dios no quiere que sean como Él. Y si comen de ese fruto, ciertamente no van a morir. Y obviamente esa era una información parcial, ¿cierto? Y todo era parcial, nada de eso era definitivo. Porque no iban a morir físicamente, sino iban a morir espiritualmente, porque iban a perder la inocencia de no tener que conocer del bien y del mal. Entonces en ese momento iban a conocer del bien y del mal. Entonces, ubicados en ese contexto, lo primero que uno entiende es que cuando aparece la mentira, aparece en nuestra vida el miedo. Qué terrible es el miedo. La siguiente predicación que vamos a dar es sobre el miedo. Dice que aparece el miedo. Usted lo puede leer ahí en Génesis 3. Dice, y le dice el Señor, oiga, ¿usted dónde estaba, mi hermano? Yo lo estaba llamando. ¿Dónde estabas? ¿Sí? A veces la gente se pierde, perdida del mapa. No o sea, a todo mundo le contesta el WhatsApp, pero cuando le mando un WhatsApp a alguien, el apóstol, a alguien de la iglesia, no, perdido. ¿Sí? Entonces está gritando el Señor, eh, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y entonces le contesta Adán, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Si usted lee claramente, y usted puede leer Génesis 1, Génesis 2, y el término miedo aparece ahí en el término miedo. Es que tengo miedo. Es que no sé. Miedo. Entonces apareció ahí, producto de haber asimilado la mentira que el maligno les había vendido, y obviamente ya teníamos que entrar en ese juego, porque en ese momento la inocencia de no conocer del bien y del mal se perdió. Entonces en ese momento yo, así como el maligno, que es el padre de la mentira, echó la mentira, yo tengo que echar la mía. Entonces inmediatamente eso se asimila, hay el rompimiento, soy conocedor del bien y del mal, y empiezo a echar mentiras. Pero cuando empiezo a hacer eso,
inmediatamente aparece el miedo. Yo sí oí tu voz, dice, en el huerto, y tuve miedo. Entonces, a la par de la mentira aparece el miedo. Una pregunta, volviéndonos nuevamente al tiempo presente, usted se regresa al tiempo presente, una pregunta es esto, ¿y usted por qué tiene miedo? Porque cuando uno está emitiendo mentiras, uno claramente entiende hoy, posiblemente Adán no, entiende hoy, ¿cierto? Que todo lo oculto sale a la luz, lo vamos a ver más adelante, todo lo oculto sale a la luz. Y entonces uno siente miedo porque va a ser descubierto, ¿cierto? Va a ser descubierto. Usted no es lo que ha manifestado. Usted vive una doble vida. Bueno, y algunos hasta tres vidas diferentes. Son tres. En una se llama Carlos, en la otra se llama, no sé, Miguel, y en la otra se llama José. En todas diferentes. Usted se imagina, escenarios, ¿cierto? En la una usted es un obrero, en la otra es un ingeniero, en la otra es un rico empresario, etcétera, y así. Y se imagina un poco de cosas, así sean imaginarias, porque es que la mentira trabaja mucho la parte imaginaria de la gente. Entonces dice claramente, sentí miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, uno empieza a darse cuenta de que cuando habla de que estaba desnudo, es que lo que he ocultado detrás de bambalinas, detrás de cortinas, va a quedar evidente y voy a quedar desnudo. Cuando habla de desnudo, es que voy a quedar evidente. Y obviamente yo me voy a sentir muy mal cuando me descubran, ¿cierto? Las personas que uno dice amar, bueno, todas las personas a las cuales usted ha tenido engañado con su estilo de ser. Entonces, eso es lo primero que a la par con la mentira aparece y eso sí que nos afecta durante toda nuestra vida. Lo segundo, a la par con la mentira aparece la vergüenza. ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Yo no pensé que eso fuera a pasar y ahora me da una vergüenza. No, yo no le puedo dar la cara. No, 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 no. Qué vergüenza. Yo le dije que esa plata era para comprar el mercado ahora en estos tiempos del COVID y la verdad es que la cogí para pagar unas lociones de un catálogo y me descubrieron. Qué vergüenza, yo no le puedo dar la cara. Ay, no, y yo que eso, mejor dicho, hasta le lloré para que me colaborara para ese mercado. Y yo cogí esa platica para unos perfumes. ¡Qué vergüenza! ¡Ay, no, no! ¡Ay, yo no sé cómo fue que me descubrieron! ¡Ay, yo no sé! Debe ser que alguien, como dicen, alguien me delató, etcétera, etcétera. Y entonces dice que apareció la vergüenza. Dice la palabra, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Interesante, ¿no? No, es que yo no quiero volver a verle la cara a esa persona. Tengo una vergüenza porque le dije que necesitaba algo y eran puras mentiras, ¿sí? Y así. Y entonces tengo una vergüenza. Y la vergüenza es un engaño del diablo. Hay que ir a poner la cara. Hay que ir a poner la carota y decir, vea, esto fue. Y conclusión, obviamente, como la otra persona se dio cuenta, usted vivirá avergonzado y la otra persona vivirá decepcionada. Tercero, apareció la desnudez y el vivir de apariencia. Cuando uno vive de mentiras, ¿sí? Tarde que temprano va a quedar desnudo. Y entonces vive de apariencias. ¿Sí? Usted vive de apariencias. Usted no vive bien, vive súper bien. Todo le va súper bien. Algunos dicen rebendecido. Bueno, yo no entro a discutir eso porque eso es una cosa de Dios y de cada persona, ¿sí? Yo iba a decir que usted no es rebendecido o que Julano está no es rebendecido, pues yo quién soy, yo no soy nadie.
¿sí? Que entraría en el campo de la mentira, ¿cierto? Pero es que digo, en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque uno entra en el campo de la mentira, ¿cierto? Uno no sabe en el juicio que uno está metiendo sobre otro si los soportes o las pruebas que uno tiene son suficientemente verdaderas y de pronto termina uno apoyado en falsos testigos y obviamente también uno cae siendo un mentiroso. Entonces dice la palabra que ellos confeccionaron delantales de hojas de higuera para tapar su desnudez. El pecado nos deja expuesto, la mentira nos deja expuesto. Entonces dice que el Señor les hizo ropa de piel de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. Cuando uno entiende el contexto de estas pieles, claramente, si usted le quita la piel a un animal, quiere decir que usted previamente, eh, el animal murió. Por eso es que posteriormente se establece que los sacrificios de animales eran para expiar los pecados, ¿cierto?, de las personas, ¿sí? Expiaban los pecados, o sea, expiar es cubrir, ¿sí? Entonces, porque las hojas de higuera eran inertes, mientras, o sea, no es lo mismo, usted le quita unas hojas a un árbol y el árbol sigue viviendo y echa más hojas, ¿sí? Pero si usted le quita la piel a un animalito, pues se muere. Entonces, es el concepto de acá. Entonces, eso pasa claramente. Dice, el Señor dijo, no, porque si usted sigue tapando sus mentiras con hojas de higuera, pues realmente usted está equivocado, porque es que eso no implica ningún tipo de esfuerzo de nada. Lo que implica es que usted se está tapando su mentira con otras mentiras, ¿cierto? Cuando implica algún sacrificio de algo, implica que alguien, ¿cierto? Ese animalito se sacrificó para que usted pueda salir de la mentira en que vive en el Antiguo Testamento. Cuarto, la mentira nos lleva a la falta de responsabilidad y de compromiso. O sea, las personas son mentirosas. Cuando desean algo, echan todas las mentiras, acomodan todo lo que pueden y cuando logran su objetivo, pues obviamente no, fuera. En eso es así, toda la vida ha sido así. Mientras lo engañan a usted para que sea fiador para sacar un televisor en el día sin IVA, me imagino que sí. Sí, entonces en el día sin IVA, no es que necesito un fiador ahí para el día sin IVA, entonces ya hizo el día sin IVA, ¿sí? Entonces allá fueron y lo convencieron, pana, amigo, chao, no sé qué, está perfecto, ¿sí? Y así, cuando convencen a otra persona para conquistarla y después de que ya ha sido conquistada, ya no interesan, ¿sí? Entonces ya no me interesa, entonces, ¿pero qué pasó? Usted me prometió amor eterno, ¿por qué cosa? No, ya no estoy interesado, ya usted no me gusta, fuera, despreciada. Entonces dice que la mentira finalmente lleva a una falta de responsabilidad y una falta de compromiso. Entonces cuando el Señor le preguntó al Adán ese, le preguntó, bueno, Adán, pero usted qué fue lo que hizo, hermano. No, la mujer que usted me dio. Sí, sí, sí. Yo no entiendo esto porque me dio la señora. Sí, la mujer que usted me dio. Sí. Ella me dio y yo pues comí, ¿no? O sea, facilito, ¿no? Primero, dividió toda la responsabilidad y final, si usted lee el contexto de ese pedacito, la parte en tres. La mujer que usted me dio, Dios. Segundo, esa mujer me dio del árbol, ¿cierto? Entonces, hay una responsabilidad suya porque usted fue el que me dio a la señora, ¿sí? Segundo, hay una responsabilidad de la señora que fue la que habló con ese maligno, con ese culebra, y bajó allá las manzanas. Y finalmente yo, ¿qué comí? Entonces, una de las cosas que tiene la mentira es que uno se va volviendo eh, falto de responsabilidad. No irresponsable, irresponsable es otra cosa. Falto de responsabilidad y falto de compromiso. No, muchos son más lisos que un bacalao, no los coge nadie. Sí. Obviamente, solamente están interesados mientras logran sus objetivos. Cuando los logran, cuando conquistan a la dama, cuando le sacan un préstamo a alguien, cuando le logra que, o sea, cuando logran su objetivo que tienen contra esa persona, ya, una vez logrado, adiós, hermano, ¿y qué?
No, ese es su problema, ¿sí? Ese es su problema. Vaya, búsquelo allá cuando ustedes vengan a cobrar la plata ese que usted sirvió de fiador. Sí, nada. Vaya, reclama allá porque la embarazó. Nada. Entonces, es una cosa bien interesante. Y eso hay una mano de mentirosos y le dice a uno, oiga, pero es que vea, es que esta sociedad, como hemos hablado, estamos en medio de una generación malvada y perversa, que uno de los mayores impactos que tiene es la mentira. Son mentirosos. Hay gente que vive mintiendo de una manera espantosa y le parece maravilloso. Y resulta que miente tanto que vive hasta engañado yo mismo. ¿Sí? Entonces uno se ríe porque es que esto no es nuevo. Estamos contando de qué? De Génesis 3. ¿Sí? Entonces, así de simple. Entonces, primero, como decíamos, primero apareció el miedo. Una cosa terrible. Vamos a ver más adelante. Segundo, apareció la vergüenza. Ay, no, es que yo no le puedo dar la cara al pastor. Ay, no, que el pastor no sepa, yo no sé qué, ¿no? Lo sabe el maligno, lo sabe en el cielo. O sea, lo sabe todo el mundo. Sí, hay un poco de gente. Y lo más chistoso es que a mí me da risa porque a veces dicen, es que el pastor predicó, me la echa a mí. Pregunta que el pastor no sabe, no sabía. Todo el mundo asume que como que yo tengo un montón de canales de información irregulares, ¿sí? Y resulta que una de las cosas que yo he logrado hacer es que yo no, o con, soy malo yo soy bueno para escuchar todo lo que las personas quieran hablar, pero cuando empiezan a hablar de otro, ahí sí soy malo, ahí sí se me daña el oído. Nunca fui bueno para eso desde niño, entonces no. Soy bueno para escuchar sus cosas, problemas, en que podemos ayudar, etc. Pero cuando empiezan a rajar de otros, ahí sí se me daña el oído, se me pudre, me daña, inmediatamente se me pudre. Entonces no puedo. Entonces dice que apareció la vergüenza, apareció la desnudez y la vivir de apariencia, o sea, la gente vive de apariencia desde esa época hasta nuestros días. O sea, hoy en día se están reventando los del estrato 6 aquí en Bucaramanga, ¿sí? Usted los ve por aquí en estos edificios finos y tal, salen en tremendos carros. Es que mi edificio tiene piscina y zona social y tal, cosa. Y están alquilando piezas. Aquí en Cabecera, a 300.000 pesos, piezas. ¿Sí? Los que antes no alquilaban piezas. Están pidiendo, porque claro, ya después de 3 meses sin recibir ningún ingreso, etcétera, etcétera, puede alquilar piezas, vender almuerzos, eh, ir a camufladamente a hacer servicios de Uber, etcétera. Eso está aquí, la clase 5 y 6 está en esas, aquí en Bucaramanga, ya no sé el resto del país. Entonces viven de apariencias. La gente se vuelve, le falta responsabilidad y le falta compromiso. Y también aparece algo interesante. Dos cosas aparecen ahí a la par. La gente se queja que hay que trabajar, pero no por lo que hizo Adán. La gente siempre dice, no, pero es que realmente eso fue el juicio de Dios a Adán y a través del juicio adánico nosotros llevamos en nuestro ADN ese juicio y esa condenación que Dios hizo a Adán y por eso es que nos toca trabajar berracamente, ¿verdad? Y trabajamos así, así. Ojo, eso es una interpretación. Pero cuando uno se pone a mirar, porque es muy fácil echarle la culpa a Adán. Es que por culpa, si Adán no le hubiera escuchado, no se hubiera dejado convencer de Eva, hay que tener cuidado con las damas, porque las damas son bravas para convencer, ¿cierto? Invitamos a las damas del ministerio para que convenzan a otras personas, invitarlas a nuestro ministerio. Lo que pasa es que le falta convencimiento, pero bueno, no sé. Entonces, esa parte no funciona. Entonces, vayamos a lo que estamos hablando. Entonces la gente le echa la culpa a Adán y dice, es que porque Adán hizo eso, nosotros estamos obligados a trabajar duro, fuertemente, hasta que vayamos a calificar servicios al cielo, ¿sí? Porque eso es lo que dice la palabra. Producto de la mentira de ellos dos en ese momento, a la mujer le dijeron,
parirás hijos con dolor, apareció el concepto de dolor, ¿cierto? Y al hombre le dijeron, mano, usted tiene que trabajar, vea, durísimo, hasta que se muera. Y entonces la pregunta es, si ya estamos en Jesucristo, entonces o sea, nuevamente nos retraemos, ¿cierto? De allá del jardín del, estamos nosotros mirando la cosa, estamos mirando ahí como las escenas del jardín del Edén, nos retraemos nuevamente a nuestros días y nos preguntamos nosotros, ¿por qué nosotros vivimos con tanto dolor y a ratos con tantos problemas y a ratos nos toca, mejor dicho, tan duro? Uy, no, es que eso, uy, no, estamos estresados. Uy, no, 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 qué trabajadera. Uy, no, no, no. Y lo más tremendo es hasta que nos vayamos a calificar servicios. Uy, no, 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 no puede ser. Y eso tanto dolor, tanto sufrimiento, eso es culpa, porque nosotros somos especialistas en eso, ¿cierto? Dijo Adán, la mujer que me dio, me convenció, bajó las manzanas del palo, me convenció, ¿sí? Y entonces uno se va y analiza y dice, ¿por qué tanto dolor? Entonces la gente dice, no, es que ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta trabajadera para lograr el sustento diario? Para pagar el apartamentico, para pagar el carrito, para no sé qué, para el viaje, y ahora más encima con esto del COVID, eso está muy pesado, está muy duro, etcétera, etcétera. ¿Eso es culpa de Adán y Eva? No, es culpa de que nosotros vivimos, somos unos mentirosos empedernidos, somos unos mentirosos espantosos. Y claramente nosotros, como decíamos aquí, nosotros somos unos actores para lograr convencer, hacemos un papel, ¿cierto? Para convencer que las mentiras que nosotros damos, ¿cierto? Otros se las crean y adicionalmente ellos las repliquen a otros. Eso es lo más grave. ¿Sí? Entonces, por eso es que existen los estafadores, los engañadores, los tramposos, porque hay mucha gente que sabe, usted verá qué papel hace, usted se hace el papel del maligno, o sea, el que tumba, o realmente hace el papel de Adán y Eva, aunque finalmente todos, como dice la palabra, todos salen tumbados. Entonces, dice que apareció el dolor y apareció que hay que trabajar muy duro. ¿Por qué hay que trabajar muy duro? Pero previamente sí trabajaban, pero trabajaban más suave. Entonces, ¡ay! Entonces hay un concepto ahí que está tapado, ¿cierto? Pero que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Nosotros no debíamos estar llamados a tanto sufrimiento y a tanto dolor. Es necesario, es necesario, es necesario porque si no tenemos dolor, pues tampoco o sea, no somos invitados a buscar de Dios, porque cuando uno está con dolor, sea que tenga dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de lo que sea, bueno, tenga depresión, algún dolor, eso sale uno corriendo para allá. Si tiene dolor de bolsillo porque no tiene plata, también sale a buscar de Dios. Entonces el dolor es necesario, pero obviamente un tipo de dolor que sea manejable, que lo podamos soportar. Pero hay cosas en donde la gente vive en un dolor. Tengo un dolor del alma. Y la gente, me duele el alma, un dolor del alma. Eso es una cosa horrible, qué dolor. Ay, no, el novio que tenía me botó. Y ahora no, no, mejor dicho, no puedo vivir sin él, etcétera, etcétera. La engañó o lo engañó. También puede decir, ay, no, esa mujer me engañó, sí, ay, sí. Y yo le daba regalos caros y finalmente, vea, me dejó tirado, etcétera. Bueno, está bien, tiene un dolor del alma. Entonces es un dolor. Entonces no estamos llamados nosotros para sufrir tanto dolor. Segundo, y para trabajar tan duro. Aquí no dice para no trabajar, dice trabajar, dice, porque aquí la palabra dice trabajar muy duro. Le agregaron ahí, nosotros tenemos que trabajar hasta el día en que nos vayamos a calificar servicios en el Señor. Si de pronto usted ahorró unos pesitos, tiene una pensioncita, puede ser que los últimos días de su vida, ¿cierto? Los últimos 20 años, 30 años, pues no tenga que trabajar tanto, sino ir a hacer la cola para cobrar la plática de la pensión, o por ahí sembrar maticas, o ir a hacer mandados, ¿cierto? Pagar los servicios ahí, entonces ya no toca trabajar tan duro. Pero si no, vea, la lleva uno, ¿sí?
En estos días sí que he visto mucho taxista de 80 años y 90 años manejando. Y le pregunto, oiga, hermano, ¿usted por qué está? Digo, no, es que la agitación está muy dura, señor. Y mejor dicho, vea. Y la uno estaba manejando un señor de 80, 90 años, un carro, un taxi. Está desminado por aquí eso. Porque un familiar es el dueño del taxi, entonces y el señor no tiene. Entonces, bueno, pues, a este taxi, mano. Y ahí está manejando taxi. Y se cumple eso, ¿no? Porque es un trabajo muy duro para una persona. Eso es cierto. Uno tendría que trabajar. Sí, si uno ya es viejito, uno se pone ahí a cuidar las maticas, sembrar maticas, ir a comprar el pan a la tienda, hacer mandaditos, ¿sí? Ese es el trabajo que tendría que hacer cuando uno es viejito. Pero cuando no le toca a uno camellar hasta última hora, y si no lo echan para el hospital. Entonces dice trabajar muy duro. Le agregaron un pedazo, trabajar muy duro. Si le quitamos el trabajar muy duro, le quitamos el muy duro, diría trabajar, uno tiene que trabajar, ser dinámico, hasta el día que se vaya a calificar servicios. O sea, cuando uno vaya rumbo a la presencia del Señor, dice que todavía Moisés tenía fuerza, era vital, ¿cierto? El tipo era servicial, era un líder tremendo. Pero aquí le agregaron muy duro. Entonces la mentira genera en nosotros hoy, nos retraemos, nos volvemos a hoy, al 2020, junio, ¿qué? 23. Junio 23, nos retraemos al día de hoy. ¿Por qué nosotros debíamos trabajar para conseguir el sustento? Normal. Pero ¿por qué tenemos que trabajar muy duro? O sea, terrible, ¿no? Es una cosa muy duro. ¿Sí? Queda el hombre molido. Y al otro día, otra vez a trabajar. ¿Por qué? Porque hay algo muy simple. Porque usted ve una vida de mentiras. Porque somos unos mentirosos empedernidos, espantosos, mentirosos. Le comemos las mentiras a otro y más encima le damos mentiras a otro. Comemos mentiras, repartimos mentiras. Recibimos mentiras, pagamos mentiras. ¿Usted qué hace escuchando tanta radio? Televisión. O sea, hay gente que no solamente escucha el radio, ve la televisión, sino que se alimenta de las redes sociales. Entonces, y hoy la gente anda enferma. ¿Cómo es? Creo que se llama infodemia. Infodemia Sí. es un exceso de información. Está enferma, que se está muriendo, que Barranca está terrible, que todo el batallón Nueva Granada está lleno de COVID. Eso es, mejor dicho, eso se está saliendo del batallón. No saben cómo aguantar el COVID en el batallón. Que en tal parte, que en el Boston, que no sé qué, que en la salida, que en el cerro, bueno, etcétera, etcétera. Y la gente va uno y mira, vamos a ver qué tiene esta de verdad. ¿Sí? Nada, nada. ¿Sí? Lo único que tiene de verdad es que la gente es desordenadísima, ¿no? No le pueden decir toque de queda, ni ley seca, para que se ponga a tomar, ¿cierto? Y ponerse a parrandear ahí, sacar las sillas a la calle con el equipo, ¿sí? Y ponerse a bailar en un cuadro, ni siquiera con la señora, con las vecinas, y sin tapabocas. Estamos fregados porque somos así. Entonces, ¿por qué? Porque somos mentirosos. Ay, o otros ya dicen que no, que esto no existe. Sí, porque también está la otra versión. No, que esto es un engaño de los gobiernos, que esto es un cuento de Bill Gates, ¿sí? Y que Bill Gates está haciendo una vacuna y el tipo, mejor dicho, se va a llenar. El tipo ya tiene mucha plata y se va a llenar como no sé cuántas veces con la vacuna que está haciendo Bill Gates. No entiendo, Bill Gates no está haciendo vacunas del COVID, pero bueno, está haciendo vacunas de otra cosa. La vacuna del COVID es de Bill Gates y Bill Gates fue el que generó el virus en la China y lo regó. Y ahora entonces va a ser la vacuna y ¿qué negocia eso Bill Gates? Entonces esto no existe. Esto no existe, eso es una mentira. Y eso entonces resulta que ya van 500.000 muertos en el mundo, entonces no existe. Porque hay gente que es así. No, no, ¿cuál COVID? No hay COVID. Use tapabocas, ¿para qué? Hermano, que no le esté montando a la gente encima de una cola, hermano. Yo no sé cuál es el afán de la gente de montársela al otro encima. Está uno pagando en una calle y le viene el tipo atrás ahí. Hermano, ¿qué le pasa, mano?
¿Por qué me pega tanto, mano? ¿Qué le pasa, mano? ¿Le falla una tuerca o qué? Porque hay gente que le fallan tuercas, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasa, mano? Retira un poquito, hermano. Sí, porque hay gente que no, pues sí, qué lío con ese cuento del distanciamiento social. Y así, todo el mundo está alterado. ¿Por qué? Porque la gente se come todas las mentiras. La palabra dice examinarlo todo, examinarlo todo, examinarlo todo, examinarlo todo, verificar todo, dice probar, ¿cierto? Probar los espíritus. Entonces hay que examinarlo todo, buscar fuente fidedigna de algo, tal. Ah, bueno, buscamos por aquí, investiguemos, averiguemos, no. Pero es que, no, es que me dijo un amigo, no, es que yo tengo un amigo tal, es que tengo... Mentiras. Yo le doy la gloria a Dios. Yo salgo con mi tapabocas, me echo mi alcoholito, mi menticol. ¿Sí? Y yo todos los días salgo en el horario de 5 de la mañana a 9 de la mañana a caminar, a hacer ejercicio para no oxidarnos ahí. Pobremente todavía me subo unas 500 escaleras diarias allí arriba, bajo y subo las escaleras. Y sí, y voy y hago ejercicio, voy y hago un poco de pendejadas como una hora ahí. ¿Cierto? Y no estoy ahí dándome las de enamorado, ni me la estoy mucho, no me la acerco a nadie, todos están apestados, ¿sí? El primer apestado soy yo, entonces yo digo, estoy apestado, entonces todo el mundo se retira, y me pone uno ahí como el cuento, pero es que hay gente que es como tonta, ¿no? Hay gente que se va a hacer ejercicio y se pone a hablar, entonces hacen ejercicios con la lengua, hay gente que hace ejercicios con la lengua, entonces es tremenda gente, entonces así es sencillo. Entonces apareció el dolor, si usted no quiere que aparezca el dolor, que no le toque trabajar tan duro, deje de ser mentiroso, deje de ser mentiroso, sea transparente, sea honesto y deje de estar difundiendo versiones que usted no está convencido. ¿Sí? Tire videos ahí, tire cosas ahí. Hay gente que coge y manda hasta predicaciones. O sea, yo no digo que no las mande, pero lo que le causa una admiración es, ¿será que usted la ha visto? Sí, posiblemente no. Entonces yo no entiendo cómo, y me perdonan ustedes, mi amable audiencia, yo no entiendo cómo ustedes me mandan a mí predicaciones del pastor no sé qué, del pastor, de la pastora Chan, del pastor no sé qué, y no me han mandado una de la mía, así ya por audio, el apóstol. Entonces yo no entiendo, ¿sí? Entonces, pues, no sé, me parece como medio feo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿usted comparte las predicaciones del pastor Arce? Bueno, un poco de pastores ahí simpáticos, ¿sí? Unos tipos muy simpáticos, hay tipos muy simpáticos, ¿sí? Yo no puedo competir en eso, porque yo, no sé, yo tengo claro. Entonces, me da risa a mí porque comparten un montón de gente, y yo por lo pronto ahora ni por enredo de ustedes, no he visto ni una sola, ni siquiera los que mandamos, lo que mandamos nosotros por audio, que es livianito. Oye, le mandan a unos videos pesados ahí. Y dice, bueno, ¿y este qué será lo que tiene? De un tal Cash Luna, ¿sí? Le da uno como, cosa, ¿sí? Yo sé que ese señor tiene una iglesia inmensamente grande, entonces pero no, yo ¿qué hago? Entonces esa cosa. Entonces, una cosa bien importante, usted quiere vivir sin dolor, quiere trabajar para su sustento, quítele el muy duro, usted lo puede leer, muy duro, quíteselo, porque dice, muy duro tendrás que trabajar. Ese fue el castigo de Dios. Por mentiroso. Eso fue lo que le dijo a Adán. Entonces no diga usted que fue porque el castigo de Adán y Eva nos tocó a nosotros, o sea que entonces lo de Jesucristo nos sirvió y todas las cosas. Entonces uno se pregunta, si usted ya está en Cristo Jesús, pues obviamente nosotros tenemos que recibir un nivel de dolor que sea muy soportable, ¿cierto? Porque tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Señor Jesús con nosotros y adicionalmente tenemos que trabajar y todo lo que hagamos será bendecido en nuestras manos y realmente no tendremos que trabajar tan duro y que todo lo que hagamos va a ser bendecido porque tenemos nosotros el Espíritu Santo con nosotros. Pero ¿por qué no sucede así? ¿Por qué las cosas no suceden así? Por mentirosos. Y ahí sí no podemos hacer nada, ¿cierto? Entonces nos regresamos, hacemos la retrospectiva, nos regresamos allá a Jardín del Edén y por mentirosos es que nosotros se nos mete el dolor y nos duele de todo, nos duele las piernas, nos duele las rodillas, nos duele todo, nos duele el corazón, nos duele la mente, nos duele todo por mentirosos y adicionalmente nos toca ver aquí.
rodea, etcétera, etcétera. Y después les comparto el tema del miedo. Interesante. Interesante el tema del miedo. Por mentirosos. ¿Usted por qué vive asustado? ¿Por qué no puede un gato caer encima del techo, sino que usted ya piensa que quién sabe qué? Por mentirosos. ¿Por qué vivimos ahí como a toda hora, como escondiéndonos, avergonzados, ahí en lugar de ser luz? Entonces, sencillamente nosotros mismos, la vergüenza nos coge y nos mete debajo de la cama. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Por mentirosos. ¿Por qué vivimos de apariencias ahí, pantallas que el pastor no sepa? ¿Yo quién soy? Yo no soy ni Caracol ni RCM, yo soy el pastor, no más. Y yo, la verdad, sí, yo, yo veo el WhatsApp de mi señora, eso es una cosa inmensa. Mira el WhatsApp mío, 10 personas. Y casi ni me escribe. Entonces yo no le paro las a eso, yo me río. ¿Sí? Entonces uno se ríe porque es que la gente es como tonta, tonta, sí, 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 sí. Sí, yo no sé. Yo hablaba con mi hijo anoche y yo decía, no, que es que a los youtubers les dan un dinero. Bueno, hasta de pronto por eso, ¿cierto? Pero ¿cuántos llegan a ese nivel de que les den un dinero porque tienen tantos seguidores, toda esa pendejada? Uno, uno en 1.000 millones, dos, tres, cuatro, 10, 100 en 50 millones. ¿Sí? Entonces, eso es chistoso. Entonces, pero aquí hay algo que es muy concreto. No hay que echar, porque es que para uno volverse famoso en YouTube y volverse youtuber, tiene que ser un mentiroso de primera línea. Para usted llegar a tener 100.000, 200, 300, 500 seguidores en YouTube o lo que sea, en Facebook, usted tiene que ser un mentiroso de primera línea y hacer un montón de estupideces. Esos son unos idiotas usados por el diablo para que engañen gente, pero la gente es feliz en eso. ¿Sí? Todo lo que dicen es un montón de tonterías que son falsas, que son mentiras, y convencen a un poco de tontos para que esos tontos le consigan más tontos y generen toda una cadena de esclavitud alrededor de eso. Entonces uno lo entiende. Por eso escriben ¿qué? Con dolor. Vaya, mírelos. Con dolor. Y supuestamente tienen, pero tienen que trabajar como locos porque es que el diablo es el esclavista más grande. ¿Sí? Entonces claramente dice el Señor, usted estaba aquí en una condición muy especial. O sea, este era un lugar perfecto en la transparencia de Dios, en la honestidad de Dios, en el servicio del Señor, usted estaba muy bien. Sírvale usted con honestidad a Dios, con transparencia, con pureza a Dios, y usted no sentirá dolor. Trabajará, y como dicen ahí, la prosperidad llega sola. ¿Por qué? Porque el vallado de Dios es sólido cuando uno dice porque Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. Porque Cristo está en uno y uno es una persona de verdad. El diablo trabaja mucho en eso, para sacarnos del contexto de bendición y llevarnos al contexto de esclavitud. Y entonces nos mete basura en la cabeza, ¿sí? Toca acabar con ese internet. En su cabeza, ¿no? No en el mundo, no se puede acabar, ¿sí? Acábalo en su cabeza, acábalo. Sí, acábalo. ¿Sí? Entonces uno lo entiende. Séptimo. Aquí viene una cosa bien terrible. La mentira nos hace conocedores del bien y del mal. Interesante concepto. O sea, es un concepto ¿qué será? La mentira. Y entonces uno empieza a mirar por qué, por qué, por qué había la intención de Dios de que nosotros no fuéramos conocedores del bien y del mal. ¿Por qué? Porque cuando uno permanece, es que no hay necesidad de meter la mano en el fuego para saber que quema. No hay necesidad. O sea, no hay necesidad de uno emborracharse, tomarse unos tragos, unas bebidas alcohólicas y emborracharse hasta quedar tirado y vomitado, como me tocó alguna vez con mi hijo. Ya recogerlo todo vomitado por allá en un apartamento, para saber que eso no tiene sentido.
Y así un montón de cosas que uno hace en la vida, ¿sí? Entonces, lo que Dios trató de hacer es que era innecesario y obviamente permanecer en un modelo de inocencia con respecto a todas las profundidades de la maldad que la maldad puede hacer. Hoy en día es casi imposible. Uno no, ¿por qué? Porque es que la maldad tiene los máximos niveles de conocimiento del bien y del mal, están a un clic, aquí está el clic, aquí el clic, ¿sí? Todas las cosas más malas y más horribles, ¿cierto? Todos los pedófilos, toda la violencia, todas las inmoralidades sexuales, todo lo más malo, todo lo más malo, todo lo más malo está a un clic. Las conversaciones malintencionadas, las huecán, ¿cierto? Que en lugar de estar escuchando una predicación están viendo una señora allá que dice, quítese no sé qué, quítese cuando, y párese así, y hágase así, etcétera, etcétera, y a la gente le parece fabuloso. Entonces, eso era. Cuando mentimos, o sea, se abre ante nosotros una caja, se abre la caja del bien y del mal, no es la caja de Pandora, es la caja del bien y del mal. Cuando nosotros mentimos, esa caja se abre. Y esa caja tiene un montón de subcajas. Y usted empieza, porque si uno dijera, no, es que yo eché una miradita y me retiré. Yo eché una miradita y me retiré. Uy, Señor Padre Santo, me retiro. Esto tan horrible. No, señor. Cuando usted miente, y dice que el padre de la mentira es Satanás, Satanás lo lleva a que usted empiece a mentir en sus actitudes, en sus comportamientos, no solamente en lo que expresa, en sus actitudes, comportamientos. Uno se vuelve un falso, uno se vuelve una persona que usted aparenta ser lo que no es, se vuelve un actor. Se vuelve un actor, usted es un actor de una vida falsa. Entonces, cuando usted empieza a hacer eso, usted empieza a abrir el baúl del bien y del mal. Y entonces abre la primera puerta. Y entonces usted mira eso y dice, uy, qué terrible. Uy, no, reprendo, tal, rechazo, fuera en el nombre de Jesús, corto esta visión que tengo ahí. Nada de eso. Entonces usted dice, bueno, y usted llega y mira, uy, qué cosa tan horrible. Pero hay una cajita. ¿Qué habrá dentro de esa cajita? Entonces uno llega, abre la segunda cajita. Y mira dentro de la cajita y ve todo ese poco de maldad y todo lo que tú quieras, violencia, inmoralidades, cosas horribles, robos, todo lo que tú quieras, toda la maldad. Y entonces, uy, pero allá en el fondo de esa segunda cajita hay una tercera cajita. ¿Y qué habrá en esa cajita? El que miró una escena pornográfica casual pasa de ser una cosa casual a pasar horas ahí metido en esa vaina. El que le da por chatear ahí, por molestar con alguien, ¿sí? Con alguien que no es su pareja, su esposa, entonces se lo pasa horas en eso. Y así arrancó. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta, o sea, la gente no le gusta leer la Biblia, pero no la medita. Y claramente, cuando David se asomó al balcón y abrió la primera cajita, no paró, nunca paró. Entró en el mundo de la mentira que el diablo le montó frente a sus ojos. La primera mentira que le montó es que en lugar de estar en lo que tenía que estar, en la guerra, al frente de sus tropas, se puso a dormir, se puso a dar rienda suelta ya a su inmoralidad sexual. Fue el primer montaje, lo engañó, le cambió la responsabilidad, el compromiso, se lo cambió. ¿Por qué? Por estar allá patas arriba, durmiendo allá, ese tantán, no sé qué.
¿sí? Posiblemente tomándose unos vinachos, buen vinacho allá. Le montó la primera. Entonces luego le montó la segunda. Cuando el tipo se asoma por el balcón, le montó la segunda caja. ¡Ay, qué horrible! Esa señora ya sin ropa, qué horrible. Mándenme a tu inmoral, mándenme a esa señora, échenle la policía. Sí, échenle la policía a esa señora. Dígale que se manda a colocar ropa. Ay, no, 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 no. Tercera cajita. Mándenla a traer. Bueno, y estoy ya con el resto de la historia. Entonces, una de las cosas bien tremendas, entonces no se queje. No se queje. Que por qué mis hijos son así. Que por qué tal cosa. Que por qué todo me sale al revés. ¿Por qué tal cosa? Porque nosotros somos unos mentirosos. Y cuando somos unos mentirosos, el diablo inmediatamente nos monta un escenario. O sea, es como los escenarios móviles que están en la televisión. Monta un escenario, entonces le dan vuelta al escenario, entonces pasan de una escena a otra y tienen diferentes escenas y ahí van dando la vuelta. El diablo inmediatamente te monta tu escenario. ¿Sí? Pero que no sepa, o sea, ahí me da risa, ¿no? A mí me da risa porque yo alguna vez escucho, otros me cuentan, ¿no? Que no sepa el pastor, ¿y yo quién soy? A mí me da hasta risa. Sí, ¿yo quién soy? Yo no soy nadie. Yo estoy aquí contándole cómo es de tremenda la mentira, que parece ser algo trivial, que ya la gente la socializó, que ya la gente la asimiló. Es que son mentiras blandas, es que son mentiras suaves, es que la mentira es la mentira. ¿Sí? Eso no necesitamos sacarle los ojos al otro para decir que es importante. ¿Cierto? Quitarle la cabeza. No, las mentiras son mentiras. Y finalmente, la clave de esta predicación. Efectivamente, cuando uno está de mentiroso, uno empieza, desde que usted empieza la mentira, usted sabe que en algún momento lo pueden, dicho de una manera coloquial, lo pueden pillar. Y empieza esa sensación. ¿Sí? No, es que yo lo voy a hacer tan bien que a mí no me, o sea, a mí no me van a coger. A mí no me cogen. Eso, mi mujer no se va a enterar. Mi jefe no se va a enterar. El pastor menos, ese sí que no sabe nada de eso. ¿Sí? Nadie se va a enterar de eso. Miedo. Segundo, cuando lo cogen, entonces, qué vergüenza. No, yo para allá no vuelvo. Yo no vuelvo. Eso no, 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 no. Tercero, aparece la desnudez y el vivir de apariencias. Vivamos de apariencias. Aquí como los de estrato 5 y 6 de Bucaramanga, que ahora sí ya están alquilando piezas, vendiendo empanadas, etc. Hay algunos colocando trapos rojos y les llevan mercadito de la alcaldía. Sí, porque eso salió en la prensa nacional, que los de la alcaldía fueron a pedir aquí mercados a cabecera y aquí a la Comuna 12, y allá en la Chile, no, al contrario, tienes que traernos a nosotros estamos llevados aquí. Sí, porque sí, ¿y qué? Tengo almacén, tengo un poco de cosas aquí, pero hace 3 meses no pago la cuota del carro, no pago el almacén, me tocó votar los empleados, estamos con trapo rojo. ¿Sí? Los de Copetrán están con trapo rojo, Copetrán. Los socios de Copetrán con trapo rojo. Para que usted se dé cuenta, es que esto es bien interesante. ¿Sí? Luego, la falta de responsabilidad. Cuando uno es mentiroso o uno se deja envolver por la mentira, no es mentiroso. Sí, de pronto usted se deja envolver por la mentira y le hace juego a la mentira, entonces uno se vuelve falto de responsabilidad, falto de compromiso. Aparece el dolor en unas intensidades que uno no dice, uy, pero ¿por qué? Y aparece que también tiene uno que trabajar, pero mejor dicho, como tremendamente, ¿sí? Se vuelve conocedor del bien y del mal. Que en lugar de uno decir, no, no, ya ahora yo no tengo por qué destapar esa cajita. Y finalmente, uno es expulsado del Edén. Cuando David pecó, una de las cosas más importantes, fuera de que le dijo el Señor, Señor, límpiame más y más de mi maldad, ¿cierto? Lávame de mi pecado. Ah, no, límpiame de mi pecado, lávame más y más de mi maldad, borra mis rebeliones. Pero una de las cosas bien importantes es, no quites de mí tu Santo Espíritu y crea en mí un espíritu recto. Porque él entendió que el enemigo lo había enredado en esa red de mentiras. De hecho, es el nombre de una película, Red de Mentiras.
lo había enredado en una red de mentiras y lo había llevado a cometer unas cosas que muchos de nosotros no cometeríamos y no vamos a cometer, porque eso fue terrible todo lo que hizo, ¿cierto? Para una persona de ese nivel, de ese nivel. Muchos de nosotros sencillamente no vamos a estar nunca a ese nivel, el nivel del rey David. Entonces dice que estos fueron expulsados del Edén. Pero una de las cosas que el Edén de hoy es la presencia de Dios. Y obviamente en la presencia de Dios, allá claramente dice un versículo, dice que allá no entran los mentirosos. Entonces usted cuando dice, no, es que yo estuve adorando, yo estuve tal, pero si usted es un mentiroso, hermano, dice que el Señor allá en su presencia no quiere mentirosos. Entonces, sí, puede colocar ruido ahí, si quiere coloque ruido a las 3 de la mañana, porque hay gente que le da por esa, ¿no? Cree que si busca al Señor a las 3 de la mañana, como que, no sé, como que, bueno, de pronto encuentra el canal más despejado, ¿no? Como pasa con Internet, que si uno se conecta a las 3 de la mañana, pues las cosas bajan o suben más rápido. Sí, de pronto creen eso, ¿cierto? No sé, sí. La palabra, pues yo siempre he dicho que uno tiene que aplicar, porque dice de mañana te buscaré, dicen algunos ahí para justificar la levantada a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Pues la palabra dice otra más tremenda que dice que uno tiene que buscar del Señor a toda hora, ¿no? Orar sin cesar. Ahí no dice la hora. Dice que usted a toda hora. Entonces, es una cosa interesante. Entonces, si usted está en esa sintonía y si dice que uno con Cristo está juntamente crucificado y para todas partes anda con el Espíritu Santo, pues ahí no hay chance de qué, de ninguna cosa y que uno está revestido de Cristo. Entonces, ahí no hay chance de ninguna cosa de esa. Entonces, uno vive todo el tiempo metido en la presencia del Señor que se le den. Dice que finalmente fueron expulsados. ¿Producto de qué? De la mentira. Entonces, uno entiende cómo es importante la mentira. Vamos a dejar por hoy ahí. El jueves vamos a ver eh, vamos a ver una cosa interesante. Se llama el espíritu de mentira. Cómo el espíritu de mentira se alimenta de lo que hablamos o de lo que hacemos y lo ha hecho desde la antigüedad hasta nuestros días y nos lleva a vivir una vida sin sentido. Una vida sin sentido. Una vida que no tiene sentido, o sea, y sin propósito.